le dejo el cargo a Micaela para que ella vaya asignando los roles cuando corresponde. Bueno, Bueno, muchas gracias. Cositas nos gracias. avisan. Hasta luego, que estén bien y mucho éxito. Gracias. Bueno, Gracias. les recuerdo a los expositores que disponen de 20 minutos, 25 minutos y después tenemos una ronda de preguntas. O sea, termina la exposición y hacemos las preguntas. Aquellos que quieran consultar, hacerle alguna pregunta al expositor, por favor, nos escriben por el chat y Micaela le va a transmitir la inquietud al expositor, a Gustavo. Bueno, Gustavo, avísame cuando esté listo, así yo te presento. Sí. Bien, ahí se ve. Sí, sí se ve bien. Bien. Bueno, esta Bueno, primera listo. exposición va a participar Gustavo Villafañe, nos va a presentar su trabajo Determinantes de la pobreza en Argentina, periodo 2004-2019. Bueno, adelante Gustavo. Bien, gracias. Bueno, para comenzar, el trabajo tiene como punto de partida la adaptación de los objetivos de desarrollo sostenible en Argentina para el 2016, entre lo que resalta el objetivo de reducción de la pobreza y erradicación de la pobreza extrema para el año 2030. Este objetivo nos genera un gran interrogante acerca de cómo deben estar orientadas las políticas económicas en cuanto a que el crecimiento económico llegue hacia toda la población. Los autores trataron esta temática y coinciden en que va a crecer a una tasa de crecimiento del 3%, teniendo en cuenta un nivel de distribución constante y logrando una inflación cero, se podría llegar a esta meta. Sin embargo, el historial de alta volatilidad macroeconómica evidenciada en el país durante 8 años, sumada a instituciones laborales y de acceso al crédito frágiles, ponen en tela de juicio estas proyecciones. Es aquí donde sale el interés principal para el análisis mío, digamos, el análisis empírico a realizar, que consiste en responder en qué medida tanto el crecimiento económico, la desigualdad y los procesos inflacionarios determinan los niveles de pobreza en el país. Para analizarlo más puntualmente, yo planteo la medida adaptada en Argentina de la meta, específicamente la meta 1.21, que dice reducir entre 2010 el puntapié inicial. De manera que para hablar de reducciones de pobreza en el país y su determinante, se deben hacer referencia a dos cuestiones. Una tiene que ver con un tópico de la economía del desarrollo. Bueno, este trabajo está dentro de ese tema. El tema que analiza las relaciones de pobreza y pensar los efectos de los procesos inflacionarios, tanto en la incidencia como en la intensidad de la pobreza. Entonces, si comenzamos a analizar el primer punto, con respecto al triángulo de pobreza, ingreso, desigualdad, numerosos autores plantean que se debe dejar de lado las recetas planteadas por el pensamiento ortodoxo original acerca de el efecto de derrame del crecimiento hacia los sectores menos favorecidos de la sociedad para cumplir ese objetivo de reducción de la pobreza y acercarse más
aquellas teorías del pensamiento heterodoxo original, del cual plantean que tanto el crecimiento económico por un lado y la reducción de la pobreza dependen específicamente del nivel de distribución imperante en cada país. De manera que si pensamos en estrategias para reducir la pobreza, debemos tener en cuenta tanto elaborar estrategias de crecimiento y de distribución de manera conjunta para lograr ese objetivo de reducción de la pobreza. Por su parte, el historial del proceso inflacionario evidenciado en el país genera también la importancia de tratar este tema porque justamente los sectores más vulnerables son los estratos más bajos de la sociedad, dado por, en primer lugar, por carecer del mecanismo indexatorio, dado por generalmente los individuos que están por debajo de una línea de pobreza están caracterizados por un alto grado de informalidad laboral y carecen de acceso al crédito formal que les permiten hacer frente a algunos aumentos, ¿no?, de precio para cubrir sus necesidades básicas. En este caso, estamos analizando pobreza extrema, ¿no? Nos situemos en este punto, pobreza extrema. No estamos considerando solamente la canasta básica alimentaria, no la canasta básica total. Eso es para tener en cuenta para el desarrollo del trabajo. Entonces, para entender estas causas de la pobreza y para resolverla, que analizamos la evolución de estos determinantes agregados, por llamarlo de alguna forma, en Argentina durante el periodo que yo analizo, que es de 2004 al 2019, podemos establecer, y si dividimos ese periodo en 3 etapas, durante la primera etapa, de 2004 a 2009, tanto el crecimiento económico como la desigualdad operaron de manera conjunta en la reducción de la pobreza. Si nos vamos a la segunda etapa, que va de 2009 a 2014, se puede apreciar que hubo una redistribución sin crecimiento, lo cual permite sostener que los avances en la reducción de la pobreza se dieron solamente por una disminución en la desigualdad. Hay que ver qué políticas se implementaron en ese periodo que ayudaron a que se produzca este efecto, ¿no? Tal vez me viene a la cabeza ahora algún por hijo, por ejemplo, o el plan jefe y jefa también, que puede haber favorecido a una mejora en la distribución del ingreso y por lo tanto una reducción de la pobreza. Y el último apartado, que es la última etapa, digamos, que vendría a ser de 2014 hasta la actualidad, que se caracteriza por un estancamiento económico y social hasta ahora. Bueno, no sé si hace falta, pero este trabajo no analiza el factor pandemia, llega hasta el 2019, que ya lo vamos a ver en el final del dato. Vemos ya de los niveles de la pobreza en el país. Sumado a esta evolución que tenemos en cuenta de los determinantes agregados, tenemos que tener en cuenta que Argentina se caracteriza como un país con baja desigualdad respecto a sus pares de Latinoamérica. Entonces, dado esto, parecería acertado que los encargados de política se enfocaran en la elaboración de estrategias que fomenten ese crecimiento, un crecimiento pro-pobre que devenga en bienestar, es decir, aquel crecimiento que logre fortalecer los ingresos de los estratos más bajos y así poder concluir en el objetivo de reducción de la pobreza. Bueno, vamos a lo que es la estructura de lo que es mi trabajo. Básicamente, lo que yo trato de aportar, digamos, a esta temática es que
tanto estas variables, crecimiento económico, redistribución del ingreso e inflación, tienen como determinante de la pobreza, tienen implicancias de políticas relevantes a tratar. De manera que mi contribución es aportar con evidencia empírica mediante el cálculo de elasticidades para ver si ese crecimiento efectivamente tiende a reducir la pobreza y si a menor desigualdad es más fácil que esas ganancias de crecimiento se traduzcan en un proceso de mitigación de la pobreza. Eh, Algo para resaltar también es, en cuanto al periodo que yo analizo, el periodo tiene varios condimentos en toda su extensión, o por decirlo de alguna forma, trata diversas situaciones en términos de crecimiento, estabilidad macroeconómica, shocks externos, políticas públicas, como lo había mencionado anteriormente. Además que incluye dos gobiernos con visiones opuestas entre sí, que pueden también tener un condimento extra, digamos, dado que plantearon dos modelos económicos diferentes durante su respectivo mandato, que puede ser algún aspecto de relevancia para el análisis y el cálculo de las estimaciones que vamos a hacer después. Entonces, el trabajo se desarrolla teniendo en cuenta, primero, establecemos dos medidas de pobreza. Una es el porcentaje de pobreza, que está definido por el total de personas que habitan un hogar determinado, con un ingreso determinado que es menor al valor real de una canasta básica alimentaria definida por INDEC. Eso sería la tasa de pobreza extrema. Y por otro lado, se define la brecha de pobreza extrema, que no es más que es la distancia media entre ese ingreso y el umbral de pobreza establecido como porcentaje del mismo. Como variables explicativas que después se van a ver en las estimaciones, tenemos la tasa de variación del producto como proxy del crecimiento económico, dada por el Producto Interno Bruto, agregado y corregido distributivamente por el nivel de desigualdad, la tasa de variación de desigualdad y la tasa de inflación. Para ir adelantándonos y para cumplir con el tiempo de exposición, planteamos los resultados obtenidos para este trabajo, que son que un aumento en la tasa de crecimiento del producto, tanto de manera absoluta y teniendo en cuenta el nivel de desigualdad inicial, genera en las variables de porcentaje de pobreza y brecha de pobreza siempre una reducción en sus magnitudes. Este resultado, al introducir el nivel de desigualdad en la elasticidad de crecimiento-pobreza, revela el efecto se lo denomina como el efecto de doble ganancia, que es el de, por un lado, si tenemos en cuenta una disminución de la desigualdad, esa disminución de la desigualdad está asociada directamente con una disminución de la pobreza, y también esa menor desigualdad repercute en una tasa de crecimiento dada, favoreciendo su aceleración y consecuentemente una reducción de la pobreza ante ese crecimiento económico, dada por esa interacción, digamos. Y el otro efecto que nos faltaba es tener en cuenta que el aumento de la inflación se traduce en un aumento del porcentaje de pobreza y un aumento en la intensidad de la pobreza, que sería la brecha de pobreza extrema. En el trabajo también se realizan estimaciones regionales para ver qué región se benefició más con respecto a las reducciones de pobreza, y también se realizan una serie de proyecciones planteando escenarios alternativos de crecimiento con las elasticidades que ya se calcularon en el modelo estimado, que bueno, lo voy ahora a continuación.
acá, pasamos rápidamente. Quiero cumplir con el tiempo, por eso pasamos rápidamente acá. Capaz que después lo podemos salvar con el periodo de preguntas a todo lo que no enuncié del trabajo. Pero bueno, nos centramos en el modelo econométrico. El modelo econométrico que nosotros utilizamos, que yo utilizo, es el de una regresión de efectos fijos con datos de panel. Acá está el modelo. Lo podemos ver. Y vemos que las dos variables dependientes van a ser el porcentaje de pobreza y la brecha de pobreza extrema. Las variables dependientes van a ser la tasa de crecimiento del producto, iterado por ese nivel de desigualdad inicial que está aproximado por el Gini. Acá lo podemos ver. La tasa de variación de la desigualdad, también aproximada por el Gini. Y la tasa de inflación, vemos que acá tenemos el índice de precio al consumidor, pero al estar en segunda diferencia, nosotros ahí podemos captar que los cambios en la inflación y no cambios en el nivel de precio con respecto al nivel de pobreza. A partir de eso, podemos ir rápidamente a las conclusiones. No termina ahí la exposición, pero quiero plasmar todos los resultados y ahí vemos si podemos explayarnos en algo puntual. Vamos a las conclusiones del trabajo, en las cuales, más que conclusiones, son puntos de partida para seguir discutiendo esta problemática. Acá yo en las conclusiones hago un resumen de los efectos de las estimaciones que yo calculé y una reflexión final acerca de dichos efectos. Bueno, los resultados obtenidos demuestran lo siguiente. Dadas las diferentes especificaciones que yo estimo, con el modelo que anteriormente lo mostré, vemos que se demuestra consistentemente que aumento en la tasa de crecimiento del producto causan una fuerte disminución en las dos medidas de pobreza extrema. Evidenciando una variación promedio, es decir, la variación que experimenta la pobreza durante todo el periodo desde 2004 a 2019 es de una magnitud de menos 1,3%. ¿Qué quiere decir eso? Que ante un aumento de un 1% en la tasa de crecimiento del producto, la pobreza disminuyó en promedio un 1,3%. Dicho efecto se potencia y adquiere un valor de menos 2,5% si se corrige, como veíamos ahí en el modelo, esa iteración de el nivel inicial de desigualdad con la tasa de crecimiento se corrige. Ese valor de la elasticidad se potencia y los efectos sobre la reducción de la pobreza, digamos, plasmar reducción. Respecto a los efectos de la inflación sobre los niveles, sobre la incidencia y la intensidad de la pobreza, podemos ver que un aumento de la inflación de un 1% causa un aumento en el porcentaje de pobres de pobres extremos, siempre hablando de pobres extremos o de indigentes, de 1%, y la variación de la brecha de pobreza en un 1,2%. Este es un resultado interesante. ¿Por qué? Porque según la evidencia empírica, el resultado esperado sería que el efecto, que recoja el efecto mayor la brecha de pobreza, es decir, que los aumentos de la inflación deberían repercutir con más intensidad en los más pobres. Acá se da el efecto contrario. El aumento, o sea, no repercute más en la brecha de pobreza.
El hecho de que la inflación afecte menos a la brecha de pobreza, como dijimos hace un momento, es que, o sea, que afecte menos a la brecha de pobreza que al porcentaje de pobreza en Argentina, puede verse reflejado por diferencia en los patrones de consumo de los estratos más bajos de la sociedad y por lo tanto experimenten una menor sensibilidad al aumento de los precios de la canasta básica. Otro punto relevante es, podemos ir y volver después, vemos un cuadro de las estimaciones realizadas acá. Bien. De efectos fijos con porcentaje de pobreza extrema. Este es un cuadro. Comenzamos las especificaciones con una regresión simple, solo planteamos la tasa de crecimiento con una tendencia general y después le vamos haciendo controles y agregando variables. Podemos ver la significancia conjunta que también aumenta a medida que introducimos el argumento de la desigualdad. La significación conjunta aumenta, digamos, del modelo, lo cual es un refuerzo, digamos, para lo que estamos diciendo, un refuerzo econométrico, digamos. Y si volvemos a los resultados más relevantes, podemos ver que se evidenció también una tendencia común que fue positiva en todas las especificaciones que realizamos. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio, todo lo aglomerado en conjunto, o sea, el país en conjunto, durante todo el periodo analizado se evidenció un aumento de la pobreza a través del tiempo, dado por esa tendencia de signo positivo. Bueno, también se aproximaron las elasticidades regionales para ver qué región se benefició más con respecto a reducciones de pobreza. Tenemos que las regiones de No hay Gran Buenos Aires, un dato curioso, aparecemos nosotros ahí, de No hay Gran Buenos Aires, que en promedio más se beneficiaron del crecimiento económico y su interacción con la distribución del ingreso en el país. Por otro lado, los efectos de la inflación con respecto al análisis por regiones establecieron que al NOA y al NEA, como las regiones más afectadas en promedio de los aumentos de la inflación sobre la incidencia de la pobreza extrema. Con respecto a, de vuelta, volvemos a los efectos de la inflación sobre la brecha de pobreza, y que fue un resultado curioso, digamos, que se dio en mi estimación, es que también se da acá, se refuerza, digamos, a nivel regional lo obtenido a nivel país, que es que los efectos de la inflación sobre la brecha de pobreza extrema reflejan resultados consistentes con la evidencia publicada de que la inflación afectaría más a los más pobres en la región. Esto solo se da en la región de Gran Buenos Aires. En el resto de las regiones, estas estimaciones no se dan. O sea, yo obtengo estimaciones inconsistentes, o sea, no son significativas ni estadísticas ni económicamente los resultados. Este resultado reforzaría lo recién comentado a nivel nacional, digamos. Eso por parte del cálculo de la elasticidad. Y por último, las proyecciones que se hicieron basadas en la elasticidad de las calculadas, podemos resaltar que para un escenario de crecimiento moderado de un 3%, y teniendo en cuenta la elasticidad que ya calculamos, que es un valor de menos 2,5%, el objetivo de la reducción de la pobreza extrema a la mitad, que era el objetivo que nos planteaban los objetivos de desarrollo sostenible en el país, se cumpliría en 7 años, planteando ese escenario optimista, digamos, ¿no? La reducción de la pobreza extrema a la mitad se podría cumplir si se da ese escenario en 7 años. A nivel regional, aparecen en el mismo escenario, digamos, plantean un crecimiento por año del 3%,
las regiones del NOA y el Gran Buenos Aires fueron las que presentan los valores más altos en términos de valores absolutos con respecto a la reducción de la pobreza, o sea, estas regiones, NOA y Gran Buenos Aires, hicieron un menor esfuerzo por llegar a cumplir la meta de ODS en tan solo 3 años. Y un resultado adicional es que manteniendo este escenario, digamos, optimista, se podría llegar a erradicar totalmente la pobreza en un plazo de 5 años, teniendo en cuenta el análisis regional, ¿no? Ya lo vamos a ver en los gráficos al final. Estos son, digamos, los resultados más relevantes para mí entender, de las estimaciones que realicé. Y por último, una reflexión final acerca de todas estas estimaciones que realizamos, que es de vital importancia para el país, el de retomar y mantener en el tiempo una senda de crecimiento estable, sumado a una política de estabilización de precios, partiendo de un buen diagnóstico un buen diagnóstico dado por una construcción de indicadores que reflejen el verdadero comportamiento de los estratos más bajos, en realidad de todos los estratos de la sociedad, en cuanto al comportamiento del consumo, ¿no? Que eso puede ser clave a la hora de las estimaciones de pobreza y consecuentemente de la elasticidad de pobreza. Y demás, también se hace necesario demás instrumentos que complementen los ingresos de los sectores más postergados de la sociedad y contribuyan con la acumulación de activos, principalmente capital humano y social, que hagan que el objetivo planteado de los objetivos de desarrollo sostenible y adaptados en el país en cuanto a la reducción de la pobreza extrema a la mitad en el 2030, no sean una quimera, digamos, no sean algo que quede en un anhelo y no se logre jamás. Eso sería todo. No sé cómo Bueno, estamos muchas con el tiempo. gracias, Gustavo. No sé, abrimos 5 minutos de preguntas. No sé si hay alguna pregunta por el chat, por favor. Yo mientras voy mostrando unos gráficos que, bueno, por tema de tiempo no lo mostré. Si hay alguna pregunta, por favor, por el chat. A ver. Recién me estoy fijando el chat. Por el momento no hay ninguna pregunta. No sé si alguien quiere realizarla, si no la realizamos al final. Bien, Como a ustedes les podemos parezca. mirar algunos gráficos que evidencian lo que comenté hace un momento. Vemos las proyecciones de pobreza a nivel país. Si se ve bien ahí. Proyecciones de reducción de pobreza extrema ante escenarios de crecimiento alternativo a nivel país. Vemos que para un crecimiento de un 1% no se llega a lograr el objetivo. Vemos que para el crecimiento de un 1% no se llega a cumplir el objetivo de reducción a la mitad de la pobreza extrema, que es algo para sumar a lo que ya dijimos. Nosotros en las proyecciones que yo hago, calculo un nivel de pobreza extrema, o sea, un nivel de indigencia al año 2019 de 6,5%. Estas proyecciones se pueden cambiar fácilmente si tenemos en cuenta las proyecciones que hizo el INDEC para el segundo semestre del 2019, que creo que la calcula en un 8% de indigencia. Eso se puede adaptar fácilmente, digamos.
se reduciría, digamos, el tiempo para alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza a la mitad y consecuentemente de la erradicación de la pobreza. Podemos ver también los gráficos de proyecciones con respecto a las regiones. Vemos al NOA y Gran Buenos Aires que aún para un escenario de crecimiento bajo, dado que obtienen elasticidades muy elevadas en valor absoluto, pueden llegar a esa meta en 7 años, el NOA, y en 8 años para el Gran Buenos Aires. Para un escenario de 3%, esto se... Perdóname, Gustavo, vos cuando Sí. calculas los escenarios, ¿partir de qué año? O sea, ¿desde qué año tendría que crecer esa ahí tasa? se ve a ver en el gráfico, si querés, vemos el nivel nacional. Primero, las proyecciones se hacen partiendo del 2019 con un nivel de pobreza que yo calculo, que yo estimo, de 6,5% al 2019. Bien. De ahí, teniendo en cuenta la elasticidad corregida por desigualdad, que me da, en el cálculo me da menos 2,5%, a partir de eso realizamos las proyecciones. Obviamente con esto de la pandemia ya se te trastocó un poco tus estimaciones. Claro, sí, sería interesante continuar, digamos, con este análisis en el contexto de pandemia. También, por la última información que leí del tema de que se va a hacer una actualización con la encuesta nacional de gastos de los hogares de 2017-2018, cómo va a repercutir, ¿no?, en los niveles tanto de pobreza e indigencia, y con esos datos volver a estimar estas proyecciones, sería algo interesante, digamos, Bueno, de hacerlo. bueno, En sí, Gustavo, bueno, me quedó mucho por desarrollar, ¿no? Desarrollar la revisión de la literatura es también muy enriquecedora, digamos, porque hay muchos trabajos que se basaron en esta temática. Estaría bueno resaltarlos, pero bueno, por el tema del tiempo no lo podemos hacer. Cómo se realizó el cálculo de las estimaciones con respecto a los datos. Recordemos que hay datos de encuestas que no están, digamos. Si tenemos en cuenta la intervención del INDEC desde el 2007 al 2015, hay algunas encuestas que no, si bien están publicadas, algunos autoridades de INDEC no la cuentan como válida, digamos, para realizar el análisis. Yo, con respecto a los datos, lo que hago es, en esos baches que hay de falta de información por encuestas trimestrales que no están, digamos, específicamente el trimestre del 2007, el tercer trimestre, y los trimestres del tercer trimestre de 2015 al primer trimestre de 2016, que son los más discutidos, digamos. En 2007 directamente no están en la información. Yo lo que hice fue proceder a tapar esos baches a través de una interpolación de datos. Interpolé los datos de ingreso y crecimiento poblacional de otros trimestres. Por ejemplo, para el trimestre de 2007, extrapolé los datos de ingreso y crecimiento poblacional del primer trimestre de 2008. ¿Por qué trimestres impares? Porque eso ayuda, dado que en esos trimestres impares se recoge información acerca de los medios aguinaldos, que es como una forma de optimizar, digamos,
esa- esos baches, digamos, que para después realizar la estimación en todo el periodo de 2004 al 2019 sin baches y poder realizar las estimaciones econométricas y demás. No, acá yo no me baso mucho en realidad es un resumen, digamos, del trabajo de tesis, está pronto, esperemos que pronto para presentarlo. No me quise enfocar mucho sobre cómo fue la evolución de lo que yo calculo cómo fue la evolución de la indigencia del 2004 al 17. Vemos claramente que yo obtengo niveles de pobreza, de indigencia mucho menores, pero sí, en el gráfico que no lo tengo acá, sí coinciden en los movimientos tendenciales de esos niveles de indigencia a través de 2004 a 2019. Coincide con lo que hicieron otros autores, digamos. Eso es algo. Bueno, Gustavo, tenemos que seguir con las exposiciones. Muchas gracias por tu participación, muy interesante tu trabajo. Bien, muchísimas gracias por la atención. Bueno, Micaela, el próximo trabajo, la expositora es Cayo Ximena Fabiana del Milagro. Sí, ahora la pongo como co-host. Bueno, Y Gustavo deja de compartir pantalla. Sí, ahí lo hago. Ahí estoy. Listo, ahí ya tiene el rol Jimena. Me decís Jimena cuando estés. A ver. Ahí estoy. Bien. ¿Escuchan? Sí, se te sí, escucha. sí, Ximena, Bueno, voy a compartir pantalla. bueno, Bien, mientras tanto te presento. ¿Usted la presenta o la presento yo? No, presenta la voz, Micaela. A ver. Bueno, el trabajo es titulado Eficiencia y equidad en el gasto público en educación. Un estudio para el caso de la provincia de Salta. El trabajo es realizado por una alumna avanzada de la licenciatura en Economía llamada Cayo Ximena Fabiana del Milagro. Bien. Buenas tardes a todos. Bueno, les presento el trabajo sobre eficiencia y equidad del gasto público en educación, un estudio para el caso de la provincia de Salta. Este es un breve índice de lo que va a contar la presentación, así con una introducción, una breve revisión de la literatura, datos y metodología, los resultados y las conclusiones. En lo que respecta a la motivación de este trabajo, algunas tratan de responder estas preguntas sobre qué papel adopta el Estado como proveedor de educación, cuáles son los sectores que más se benefician con las políticas educativas, el gasto realizado por alumno es suficiente en materia de los resultados obtenidos. En este sentido, bueno, nosotros vemos que por lo general existe un consenso en la sociedad sobre que el Estado debe ocuparse de la educación de una nación, como sucede por ejemplo en Argentina, y esto está avalado por diversos autores como Stiglitz y Musgrave. Y entonces, este trabajo, sin embargo, también se presentan diversas discusiones acerca de hacia dónde va destinado el uso del gasto público en educación en este caso, y la calidad de los resultados obtenidos con este gasto. En este sentido, esta investigación intenta indagar empíricamente sobre la eficiencia del gasto público en educación y el efecto, el impacto de este último sobre la distribución del ingreso. Bueno, el objetivo de este trabajo, bueno, ya lo mencioné un poco, y además pretende realizar un aporte sobre las herramientas para la gestión y evaluación de las políticas fiscales, particularmente en el área educativa. Nos vamos a centrar en la provincia de Salta para los niveles primario y secundario.
para el periodo comprendido entre el año 2011 y 2018, y se va a tratar de estudiar la eficiencia y la equidad del gasto público en educación en este periodo. En cuanto a la revisión de la literatura, acá seleccioné algunas para presentarles. Para la Argentina, algunos de los últimos trabajos realizados sobre eficiencia, podemos mencionar a Garradura y Torres en el 2013 y a Garriga y Salinardi en el 2014. En el primer trabajo, bueno, les comento que estudia el periodo, compara el año 2003 con el año 2013, y en el segundo estudia el periodo comprendido entre el 2003 y el 2010. Básicamente lo que encuentran estos autores es que, focalizándose en el estudio de las 24 jurisdicciones nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el primer trabajo se encuentra que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con Córdoba, son las más eficientes en los dos periodos, y también destacan una de las provincias del NOA, como La Rioja, como aquella que desde el 2003 al 2013 alcanzó mejores resultados en cuanto a la eficiencia. Y el estudio de Garriga y Salinardi también encuentra que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta la más eficiente. A nivel nacional, Garriga y Arias y Torres se enfatizan en los países de la OCDE para Garriga, principalmente europeos, y de Arias y Torres comparan países desarrollados y en desarrollo. Como vemos ahí, para el primer trabajo, vemos que la mayoría de los países europeos encuentran una eficiencia en educación por encima del 80%, y Arias y Torres muestra una ventaja en favor de los países desarrollados. Señalando como una de las conclusiones también de que si los países en desarrollo hicieran el mejor uso de sus recursos, los recursos que están disponibles, obtendrían mejores resultados. En lo que respecta a la equidad, las investigaciones de Gasparini et y de Guardalucho et encuentran para las provincias que estudian Mendoza y Buenos Aires respectivamente, un comportamiento progresivo del gasto y recorre la mayoría de los niveles, excepto en el nivel universitario. Bien. Los datos y la metodología. Los datos, en este trabajo se trabajó con el gasto por alumno en el nivel primario y secundario. Los datos del gasto fueron obtenidos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo del Ministerio de la Nación Argentina. Sin embargo, un aspecto a destacar acá es que el gasto del nivel primario no se encontró desagregado respecto del nivel inicial, por lo cual esto es factible de que pueda ser estimar los resultados obtenidos en los índices de eficiencia o de equidad. Para las variables de resultado utilizadas en el estudio de eficiencia, fueron obtenidos del Sistema Integrado de Consulta de Datos Educativos Nacionales del Ministerio de la Nación Argentina, mientras que para el análisis de equidad los datos provienen de la encuesta permanente de hogares. La metodología para realizar el estudio de eficiencia fue el método no paramétrico Windows Analysis IDEA, análisis envolvente de datos. En este método es aplicado para datos de panel, datos de series de tiempo, y debido a que analizamos en la provincia de Salta en un periodo de tiempo, se refirió a este método no paramétrico particular de IDEA. Dentro de las variables de resultados que se emplearon en este estudio, se encuentran la inversa de la tasa de resistencia, la inversa de la tasa de abandono, y la tasa
de promoción efectiva, ahí está en la presentación. Y para en la equidad se estudió con los índices de Gini y de Reynolds de Smolensk. Bien, los resultados. Vamos a ver, los resultados se presentan en tablas con los niveles de eficiencia en cada uno de los niveles para cada una de las variables de los resultados. En este sentido, por ejemplo, para el nivel primario y la tasa de promoción efectiva, encontramos que bajo orientación insumo, que le damos orientación insumo y orientación producto que nos permiten estos modelos, encontramos que con retornos constantes y variables en cada uno de ellos, encontramos para nivel primario el menor nivel de eficiencia en el año 2017, en el cual la literatura nos dice que la interpretación podría ser la siguiente, que en el año 2017 se podrían haber obtenido 66,3% de los resultados, en este caso de la tasa de promoción efectiva, enviando solamente el 66,3% del gasto por alumno de este nivel, lo cual provoca una ineficiencia del 33,7%. Y bueno, podemos observar que bajo la orientación producto varían los niveles y el nivel de eficiencia que es el que realiza en el año 2011 con 97,1%, lo cual la interpretación sugiere que dados los insumos disponibles, se planteó alcanzar este nivel de eficiencia una tasa de promoción. Lo mismo sucede con la tasa, el inverso de la tasa de abandono interanual. Si bien acá se opera a niveles bajos, probablemente por el hecho de utilizar la inversa de la tasa, eso sería también una señalada en las conclusiones que está para revisar. El menor nivel de eficiencia también se plantea en el año 2011 para las ambas orientaciones, bajo retorno constante y variable escala. Con retorno variable escala bajo la orientación insumo o asociaron variables derivadas. En el caso de la inversa de la tasa de repitencia, desde el punto de vista de la orientación insumo, es lo mismo, el menor nivel se coincide con el periodo del año 2011 en el que hay el menor nivel de eficiencia, y bajo la orientación producto que ahora está el mismo nivel de eficiencia, podemos decir que la provincia de Salta podría haber obtenido el 45,7% de eficiencia dado los resultados del gasto de los insumos disponibles en ese periodo, y que podría haber incrementado su eficiencia en un 55% aproximadamente, de haber empleado todos los recursos disponibles. En este caso se traduciría en una disminución de la tasa de resistencia, dado que utilizamos la inversa de la tasa de resistencia para el cálculo. Bueno, los resultados son los mismos que hay expuestos para la primaria, para el nivel secundario, y la tasa de promoción efectiva. El nivel de eficiencia en el periodo estudiado varía de 71% como mínimo, bajo la orientación insumo con retornos constantes por escala, y bajo la orientación producto los niveles son más elevados. Los retornos variables en escala, porque recordemos que los retornos variables que fueron ahí los retornos variables en escala permiten las oscilaciones entre los niveles constantes de crecimiento y de crecimiento. Bueno, pasando al estudio de equidad, se calcula el coeficiente de Gini, y bueno, calculé el coeficiente de Gini antes de la imputación del gasto a cada hogar que contaba con niños en los niveles primario y secundario, y luego del mismo. Y se encontró que sí hubo una mejora en términos generales, hubo una mejora en términos de desigualdad del ingreso
y que el índice de riesgo tecnológico no fue algo conclusivo porque se presentan oscilaciones, no permite que el fiscal permitió una mejor distribución entre los años, porque hay algunos periodos de baja y se hacen disminuciones y aumento de nivel. Entre las conclusiones, podemos mencionar que el nivel primario presenta la mayoría de los modelos de estudio, excepto cuando se realizó el análisis con base en la tasa de abandono. El análisis de eficiencia en el nivel secundario encontró una diferencia en cuanto a los valores adecuados para y en términos generales no existe una menor desigualdad luego de la integración del gasto de los hogares medidos por el índice de Gini. No obstante, el índice de reino de Smolensk no es consistente respecto a una disminución o aumento de la capacidad redistributiva del gasto. Y bueno, los resultados obtenidos intentan dar una visión inicial sobre un aspecto particular de las políticas sociales, como es la producción de educación pública. Y bueno, para realizar los trabajos se contempla realizar eventos entre horas, por ejemplo, la metodología, porque al utilizar un modelo no paramétrico quizás tiene sus ventajas, pero también limitaciones. Se pretende realizar quizás un análisis econométrico o de pronóstico, dado que este análisis lo hacemos ex post, entonces quizás podríamos realizarse esa implementación o contemplar otros aspectos del gasto. No, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ximena. No sé si hay alguna pregunta, está habilitado el chat. A ver si alguien tiene alguna inquietud que nos la quiera compartir para todos. Ximena, este trabajo que estás presentando es, me dice acá Luis, que es un trabajo de tesis. Sí, es un trabajo de tesis, lo tuve que acotar para esta presentación de las jornadas, justamente motivada por Luis, y evidentemente hay muchas mejoras propuestas para un futuro, pero bueno, inicialmente, digamos, particularmente, bueno, me interesó esta situación del Estado, la investigación fundamentalmente fue sobre ver qué papel cumple el gobierno, sobre todo en este contexto en el cual el gasto está tan en boca de todos, y bueno, por eso fue la investigación. Evidentemente quedan otros periodos, ampliar el periodo, pues esto fue hasta el 2018, se lo podría ampliar, y más contemplando el año pasado de pandemia. Ximena, ¿y este tipo de investigación a nivel universitario se puede extender o no? Sí, Este, este tipo de método, la metodología, ¿ustedes me dicen? sí. La metodología es utilizada para realizar el análisis de eficiencia en cualquier institución, como digo, tiene sus limitaciones y sus ventajas, porque, por ejemplo, no es necesario establecer una relación funcional previamente, como lo hacemos en econometría, que es necesario, por ejemplo, lo mismo en la relación. En este caso se lo puede aplicar para producciones, y hay trabajos realizados para el sector agrícola, salud, la eficiencia en los hospitales. Bueno, mañana presentamos en Andrés Sánchez hizo un trabajo en otras áreas y bueno, sí, es aplicable a diversas unidades de decisión, que bueno, no tuve tiempo de explicar bien en detalle la metodología, pero digamos que Salta debería ser una unidad de decisión para este análisis. Bueno, si no hay consultas, te damos gracias, Ximena, las gracias por participar. Gracias. Sí. Bien.
Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. En la próxima exposición, ya veo que están listas, van a exponer Pérez Loto Micaela y Tapia Ivana de Los Ángeles. El trabajo de la exposición lleva por título Presupuestos con perspectiva de género, una herramienta trascendental en pos de la igualdad. Bueno, chicas, adelante con su presentación. Bien, profe. Ahí presento pantalla. Y me dicen si se ve bien. Muy bien. Bueno, para iniciar, bueno, les comento, mi nombre es Micaela Pérez Loto y junto con mi compañera Tapia Ivana realizamos este trabajo en el marco para presentarlos en los premios MECOM que se realizó a mediados de este año. Y uno de los ejes temáticos de esa iniciativa eran las políticas con perspectiva de género. ¿Sí? Bien, para iniciar les quiero comentar que el trabajo tiene como objetivo intentar describir cuáles son las políticas que integran el presupuesto con perspectiva de género actualmente. Además, cabe destacar que en el año 2021 es la primera vez que en Argentina se implementan este tipo de políticas en el presupuesto nacional. El objetivo de este presupuesto es intentar minimizar o cerrar las brechas de género existentes en el país, como así también para poder generar una mejora en el desarrollo social y en el bienestar social. Además, otro objetivo que teníamos es intentar derribar el mito que encontramos en algunas literaturas de que la distribución presupuestaria es una cuestión netamente política. Es por esto que más adelante le vamos a demostrar qué es lo que intentamos nosotros relacionar para poder contrarrestar o no dicha hipótesis. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ya dijo mi compañera, yo soy Ivana. Bueno, en un momento queremos como presentar de alguna manera en ciertos antecedentes que se produjeron a nivel internacional y nacional, en el cual se motiva a los países a adoptar ciertas políticas en torno a la perspectiva de género. Podemos mencionar algunas, como por ejemplo la conformación de la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También podemos destacar la conformación de ONU Mujeres en el 2010, y a nivel nacional, como normas importantes, se encuentra también la Ley 27.499, que es la Ley Micaela, como así también la Ley 17.343, que es aquella que crea la Oficina de Presupuesto del Congreso, en donde dentro de la misma se establece promover la incorporación de la perspectiva de género en la asignación de los recursos presupuestarios. Dentro de estas normativas hay una muy importante en la cual adhieren varios países en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que en este caso es el quinto objetivo y el cual enuncia que la igualdad de género, básicamente. Y lo que propone es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, y que esto no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Y que se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Bueno, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en el cual Argentina adhiere, Argentina toma la decisión de establecer la conformación de un presupuesto con perspectiva de género y diversidad, como una herramienta que
que busca mostrar el compromiso por parte del Estado y promover la asignación eficiente y equitativa de los recursos a través de la integración de las perspectivas de género y diversidad. Bueno, asimismo, hay algunos conceptos a la hora de hablar de la perspectiva de género que está bueno aclararlos. Ahí si Mica me pasa la filmina. Que básicamente es poder diferenciar o tener en claro el género, sexo y la igualdad de género. Cuando hablamos de género, básicamente lo que buscamos es que se entienda que nos referimos a la manera en que las construcciones sociales y socioculturales son aquellas que diferencian y asignan roles, percepciones y formas de estatus entre las mujeres y los hombres, en torno a sus ideas, a sus creencias y a aquellas atribuciones que cada cultura posee, acorde también al momento histórico por el cual atraviesa cada sociedad en particular. Cuando nos referimos al sexo, estamos hablando de aquellas características físicas y anatómicas de las personas que se consideran acorde a ciertos criterios genéticos, biológicos, físicos y fisiológicos. Cuando hablamos de igualdad de género, nos referimos a la igualdad de responsabilidades, oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres. Asimismo, queremos aclarar, digamos, que la igualdad de género también implica que se tomen en consideración los intereses, necesidades y prioridades, tanto de las mujeres como de los hombres, reconociendo la diversidad que hay dentro de estos mismos grupos. Asimismo, quería hacer una aclaración respecto a la presentación, digamos, del trabajo, que es que en torno a la base de datos que utilizamos y en torno a las normativas y a la base bibliográfica, estamos considerando, digamos, el lenguaje binario, para lo cual nos vamos a referir siempre a mujeres y a varones. Bien. Como ya comenté, Ivana, cuáles son los antecedentes a nivel internacional, ahora lo que nos quedaría es ver una pequeña revisión sobre los antecedentes a nivel nacional. Esto es así de que, siguiendo toda la línea de los objetivos de desarrollo sostenible, a nivel nacional podemos encontrar que en el año 2020 se crea la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en la órbita del Ministerio de Economía, y este tiene el objetivo de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Esto se lleva a cabo y para la implementación del presupuesto a través de capacitaciones y congresos entre los legisladores, sus asesores y demás, para poder llevar a cabo la creación de este presupuesto. Además, se crea el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, con la competencia del diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad y diversidad. Este es así que el presupuesto del año 2021 es el primero en establecer como prioridad un modelo económico que tenga una inclusión social relevante, donde se podría ver la perspectiva de género no solo en políticas particulares, sino de una forma transversal. Esto quiere decir que las políticas de género van a cruzar a todos los ministerios de algún modo u otro. Nuevamente, esto no es un presupuesto exclusivamente para las mujeres, sino que es un presupuesto que va a tener políticas que se pueden ver reflejadas en cada uno de los ministerios. Más adelante les voy a comentar cuáles son entre ellos. Lo cual nos decía que la transversalización implica generar y publicar información desagregada por sexo y vinculada con el presupuesto, garantizar las clasificaciones presupuestarias para que permitan conocer quién gasta, en qué lo gasta y para qué lo gasta, además de construir indicadores de resultados vinculados al género para conocer los resultados y los impactos que puede llegar a tener. En Argentina se caracteriza porque la construcción de este presupuesto
se realiza en base a una metodología denominada etiquetado. Esto quiere decir que cuando ingresamos al presupuesto nacional, tanto nacional como provincial, encontramos dentro del mismo políticas que a su par tienen entre paréntesis la sigla PPG. Esto es lo que se denomina etiquetado, para poder diferenciarlas de las otras políticas. Estas políticas en total son 55 y que provienen de 22 organismos que funcionan en 14 ministerios. Cuando nosotros iniciamos el trabajo, iniciamos con el presupuesto nacional, pero a medida que fuimos intentando desglosar, se nos volvía un poco confuso, por lo cual es que decidimos ver cada presupuesto provincial, porque también a través de la literatura podíamos ver de cuál es la distribución que realiza la nación hacia cada una de las provincias con respecto a políticas relacionadas al género. Este es así que dentro de cada provincia logramos encontrar asignaciones con al menos en 7 ítems etiquetados. Dentro del Ministerio de Educación, el de Desarrollo Social y el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Aunque existen unas diferencias, como puede ser en la provincia de Santa Cruz, Misiones, Córdoba y Buenos Aires, que tienen partidas etiquetadas dentro del Ministerio de Seguridad, y una en particular en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Como les decía, esto es un trabajo descriptivo, por lo tanto, lo que consta de 3 partes. En un principio, nosotros detectamos las políticas etiquetadas, que es lo que ya le comentaba, y a través de ello calculamos una proporción de PPG global, que la llamamos así, que es el total de presupuesto con perspectiva de género de cada una de las provincias sobre el total de presupuesto que se le destina a Nación a cada provincia. Para simplificar un poco el análisis, le comento de que trabajamos a modo regional, para que también cuando realizábamos los gráficos sea más ameno a la vista. Cuando nosotros realizamos este cociente, pudimos ver de que existe una desigualdad muy tajante entre cada una de las regiones, como podría ser el caso que la región patagónica recibe 7 veces más presupuesto que la región del NOA, como por ejemplo. Esto nos llama la atención y decidimos intentar buscar a qué se debía esta desigualdad, teniendo en cuenta, obviamente, que el presupuesto se conforma a partir de la coparticipación, siempre y cuando vamos a tener en cuenta esta variable como ceteris paribus. Lo primero que hicimos es intentar relacionar la población estimada para el año 2020 con cada destino que recibía cada provincia, o cada región en este caso, que por lo tanto que sacamos un presupuesto per cápita, que es el total de las políticas con perspectiva de género sobre la población de mujeres que tenía cada región. Y esto nuevamente nos lleva a mostrar una desigualdad todavía aún más evidente. En el trabajo ustedes podrían ver de que, por ejemplo, a Salta se le está destinando 2.000 pesos por mujer, mientras que en Chubut, en Neuquén, se le están destinando aproximadamente de 70.000 a 80.000 pesos por mujer. Si bien sabemos de que son muchas las variables que pueden llegar a influir, esto nos llamaba muchísimo la atención. Y finalmente lo que intentamos hacer es intentar buscar una relación, ya que causalidad no podemos buscar a priori. Intentamos buscar una relación con indicadores que calculamos a través de las EPH, y entre ellos tenemos, como les comentaba, que las políticas son, en base al Ministerio de Educación, de Trabajo y de Desarrollo Social, vamos a relacionar los importes de esos ministerios con estos indicadores. Y es así que tenemos acá los primeros resultados, donde se realiza una correlación entre el total del Ministerio de Educación con 2 indicadores que obtuvimos a través de las EPH. Cabe destacar que utilizamos las EPH desde el primer trimestre del 2019 hasta el primer trimestre del 2020, ya que este presupuesto fue realizado, si bien se implementó en el 2021, pero se lo viene trabajando ya con hace más de un año atrás de anticipación. Y acá es que podemos ver en estos gráficos
en el gráfico de la izquierda, el promedio de mujeres que asisten a la educación formal, y en el otro la cantidad de mujeres cursando el último año del colegio secundario. Tomamos estas dos variables como indicadores, y en ambos podemos ver de que existe una relación positiva entre el destino del Ministerio de Educación con dichas variables. Esto quiere decir de que podríamos pensar que a mayor cantidad de mujeres que asisten a la educación formal, mayor es la cantidad de dinero que se le va a destinar a cada región. En este tenemos unos gráficos que los obtuvimos del anuario estadístico de salud del 2020 también, que tenemos la cantidad de muertes maternas, los nacidos vivos con madres de 19 años y los nacidos con bajo peso. ¿Por qué utilizamos estas variables? Porque uno de los ítems de las políticas que pertenecen al Ministerio de Educación es el fortalecimiento de la educación sexual integral, que pensamos que si esto funciona, estos indicadores deberían de bajar. Y nuevamente podemos ver en los tres casos que existe una relación directa, o sea que a mayor cantidad, por ejemplo, de muertes maternas o a mayor cantidad de madres adolescentes, se le destina una mayor proporción del presupuesto nacional. Y acá lo que también podemos ver es que los nacidos vivos, pensábamos que no íbamos a obtener un resultado muy significativo, pero cuando vimos la relación, que también tiende a ser positiva con los nacidos vivos en bajo peso, esto se debe, según la literatura, a que si la madre no tiene una adecuada educación en cuanto a cómo debe cuidarse durante el embarazo, cómo debe alimentarse, es muy probable que los niños nazcan bajo peso. Cuando nos referimos a bajo peso, estamos hablando de 2 kilos 500 gramos. Bien, después relacionamos el total del Ministerio de Trabajo con estas variables. En un principio no fueron los resultados esperados, porque esperábamos también obtener relaciones positivas, pero como podemos ver en la cantidad promedio de mujeres desocupadas, en las mujeres ocupadas que se encuentran en informalidad, en el ingreso no laboral promedio, podemos ver que es una relación constante, o sea que a priori podríamos estar diciendo de que una no estaría explicando a la otra netamente. Y después, en cuanto al ingreso laboral promedio, sí vemos una relación negativa entre el destino de fondos con el ingreso de las mujeres. Esto quiere decir de que a mayor ingreso laboral que pueden llegar a tener las mujeres en cada región, menor es el destino de fondo de la nación. Luego tenemos las políticas que van a depender del Ministerio de Desarrollo Social. Nuevamente, acá podemos obtener cuáles son las cantidades de mujeres residentes en viviendas precarias. Y esto nos llama la atención porque suponíamos de que íbamos a encontrar una relación positiva. Si a mayor cantidad de mujeres con viviendas precarias, mayor debería ser la atención del gobierno, pero podemos ver que no, que es una relación que básicamente tiende a ser negativa, o constante, o asimila a ser negativa. Esto podría ser un punto para tener en cuenta. Y luego, el promedio de mujeres jefas de hogar solteras con la presencia de niños o niñas menores de 5 años en el hogar. Esto no solo lo relacionamos con el total del Ministerio de Desarrollo Social, sino también con la política tendiente a la asignación universal por hijo, ya que consideramos que si una mujer es soltera, es jefa de hogar y tiene un menor en el hogar, por lo consiguiente no puede desempeñar sus actividades laborales plenamente, porque se debe encargar del cuidado de los niños. Por lo tanto, ¿qué es lo que realiza? Intentan desplazar sus ingresos por ejemplo, a subvenciones del Estado o a la informalidad, y es por eso que los relacionamos, y aquí sí obtuvimos una relación positiva, que decíamos que a mayor cantidad de mujeres solteras, mayor es la cantidad de presupuesto que puede llegar que destina a la nación. Y finalmente, esto era un ítem que nos llamaba mucho la atención, que son los casos de violencia de género,
que la información es sacada del Ministerio, de la página del Ministerio de Seguridad de la Nación, que es el número de intervenciones al 144, y lo relacionamos con el total de presupuesto con perspectiva de género de cada una de las regiones. Y acá sí podemos ver una relación muy marcada y positiva. Esto quiere decir de que uno de los indicadores que puede llegar a tener en cuenta el gobierno para el destino de fondos podría ser los casos de violencia de género. A mayor caso de violencias, mayor es el presupuesto que se le puede llegar a destinar. Y bueno, finalmente les comento que, bueno, obtuvimos algunas relaciones determinantes, algunas si bien esperadas, otras no tanto, o que nos llegamos a sorprender, como las de las cuestiones laborales. Pero, bueno, está en el trabajo, una cosa que nos llamó mucho la atención, es que los recursos que se le asignan a cada ministerio es de considerable cuestionamiento, porque como es el caso del Ministerio de Educación, se le asigna menos de un 1% del total presupuestario a cada una de las provincias. Y nos hace ruido porque pensamos que si no se destinan más fondos al Ministerio de Educación, la educación no podría mejorar y por lo tanto esto nos podría llevar a diversas consecuencias que podrían llegar a ser negativas en el largo plazo. Y finalmente que bueno, que en el año 2021 es el año precursor de esta implementación. Y esto podremos ver realmente los resultados, si esto es efectivo o no, en el corto o en el largo plazo. Ya que, según la evidencia empírica, existen países como tal vez Canadá, Dinamarca, México, Colombia, de que esto se viene implementando hace años. Tenemos países como los países nórdicos que lo vienen implementando como hace una década, y hay una mejora muy considerable de los indicadores en cuestiones de género. Bueno, básicamente es eso, mostrarles de que Argentina ha implementado en su presupuesto estas políticas. Sabemos que el presupuesto es una herramienta muy importante para la toma de decisiones del gobierno. Y si se realizan los destinos y los fondos de una manera correcta, es muy probable o es posible de que exista un mejor desarrollo y social, económico, no solo hacia una población en particular, sino en general para todas. Bien, muchas gracias. Gracias, Micaela, gracias, Ivana. Bueno, no sé si hay consultas. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta a las chicas sobre el trabajo que estuvieron realizando. Me parece un tema súper importante, ¿no? Porque no es algo que se aborde comúnmente dentro de las temáticas que estamos acostumbradas a ver, y me suena que queda pendiente, no sé si ellas ya lo pensaron, pero poder realizar una comparación, ¿no?, con los presupuestos anteriores, para ver si realmente está teniendo algún tipo de orientación, si hay una variación en cuanto a los presupuestos y a los resultados que ellas obtuvieron, que, como decía Micaela, inicialmente son cuestiones descriptivas, pero que al realizar una comparación se podría ver, por ejemplo, de acá o a 10 años atrás, cuáles han ido siendo, digamos, estos cambios que han ido teniendo. Bueno, mi pregunta más que nada era esa, si ellas pensaron en hacer algún tipo de comparación o algún tipo de medición, digamos, para poder conocer las modificaciones del presupuesto en esta área. Sí, bien, nosotras sí habíamos pensado, o sea, intentamos buscarlo, pero lo que se nos imposibilitó es que este es el primer año que se ve el etiquetado con PPG. En años anteriores no se ve, o sea que no podríamos comparar el año pasado con este porque me cambiaron el nombre de las políticas. A lo mejor, si seguimos indagando, es posible que podamos encontrar una relación entre políticas, porque tal vez la que hoy se puede llamar fortalecimiento de la educación sexual, años atrás podría haber tenido otro nombre, la misma política, ¿sí? O sea que sí lo habíamos pensado para trabajar. Y es más, algo que me faltó decir, es que además habíamos pensado en el futuro intentar realizar un índice con todos estos indicadores juntos, porque como les comentaba, se trabajó con
con ceteris paribus, o sea, cada uno de forma independiente. Eso también para poder ver. Y bueno, y cabe destacar que ahora el presupuesto del año que viene también tiene perspectiva de género. Y ahí es donde yo creo que se podría empezar a comparar si realmente se le está dando un destino efectivo o si solo es tal vez una etiqueta dentro del presupuesto. Sí, ahí también para acotar a lo que dice Mica, la verdad que hacer este trabajo fue una puerta a ver un montón de posibilidades, porque en un principio intentábamos buscar comparar el destino que Argentina asignaba, digamos, a su presupuesto en contraste con otros países de Latinoamérica. Ya que México, Colombia tenían como que ya antecedentes de hace varios años haber implementado el presupuesto con perspectiva de género. Pero a la hora de buscar la base de datos, nos topamos con esta cuestión de que esa parte no se comparte. Y como dice Mica, es como muy difícil poder compararnos con años posteriores porque hay que evaluar cada política que se implementó y ver si se contrasta con políticas actuales. Asimismo, también cabe destacar, digamos, que el presupuesto, digamos, que nosotros tuvimos en cuenta es el presupuesto que asigna Nación a las provincias, pero no es en sí el presupuesto que tiene Salta y cómo Salta lo distribuye. Entonces es como que también pensamos en comparar la forma en que Salta destina su presupuesto en contraste con la región, por ejemplo, del noroeste, o sea, cómo las provincias destinan ese presupuesto, pero en Salta como que adhirió a esta cuestión de tener perspectiva de género en su presupuesto, pero todavía no lo implementó. Entonces es como que a la hora de buscar en los datos, tampoco es que se encuentran las etiquetas de PPG. Así que bueno, pero estamos con expectativas positivas a que en un futuro esto suceda. Chicas, en el chat hay una pregunta de Belén Mercedes, dice, ¿piensan que es efectiva la aplicación de la política de género? Sí, Es la, bueno, es la pregunta que está en el chat. sí, a mi parecer sí, y porque hay evidencia empírica. Ahora la cuestión es lo que debemos saber si es que realmente en Argentina va a funcionar, porque como sabemos, pueden haber políticas de que funcionan en otros países, pero en Argentina no funcionan. O sea que ahora va a ser cuestión de tiempo, de saber, y tenemos la esperanza de que sí sean políticas beneficiosas, pero tenemos que saber si realmente, como decía Ivana, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales implementen estas políticas de una manera eficaz. Y después José María también estaba levantando la mano. Sí, ahí para acotar a lo que pregunta Belén, la verdad que por lo menos creo que, o uno espera que la aplicación de las perspectivas de género en el presupuesto sea positiva básicamente porque en la asignación de recursos uno puede intentar explorar o ver esta cuestión de analizar qué tanto genera, digamos, este empoderamiento que se busca en las mujeres. Igual, de todas maneras, es como que si es efectivo o no, también depende de la transparencia que tenga el Estado hacia con las políticas. Así que bueno. Hola chicas, ¿cómo están? Perdón. Justo se silenció. Ah, a ver, yo les... Ay. Ya, ahí está. Ahí está, José. ¿Cómo están chicas? Buenas tardes, muchas felicidades por el trabajo, muy bueno realmente. Gracias. Es muy bueno que se esté empezando a trabajar justo al momento inicial, ¿no? Porque después, de acá a 2, 3 años, se puede aplicar alguna hipótesis o algún trabajo para profundizar o ahondar más. En mi consulta era, a partir de todas las variables que ustedes nombraron y en cuál pudieron comparar alguna relación, ¿cuál creerían ustedes que son los criterios objetivos para la distribución? O sea, al momento de que desde Nación se destine o se distribuya fondos a provincia, ¿cuáles serían los criterios por los cuales se tendría que repartir? Para que no exista esta brecha tan grande de entre Salta y la Patagonia, que era lo que comentaban. Muchas gracias.
Bueno, ahí en esa pregunta que realizó José, hay una cuestión interesante, porque también intentamos analizar por qué sucedía la distribución de esta manera, digamos. Y también surgía el cuestionamiento de que si era una cuestión de relación político-partidaria entre los gobernadores de las provincias y el presidente de la nación, por ejemplo. Asimismo, también tenemos entendido que la aplicación de estas políticas se realiza mediante el estudio de casos, como por ejemplo el de México y el de Colombia, por parte de, bueno, de las personas que se encargan del área de presupuesto, como del área del Ministerio de la Mujer, para poder analizar, por ejemplo, en el caso de la educación. Se presupone que la educación es el punto de partida en el cual uno puede lograr, en alguna manera, tratar de que estas cuestiones socioculturales, estas cuestiones de la violencia o de los tipos de violencia que hay contra las mujeres se puedan evitar, o sea, en el punto de partida para iniciar con esta cuestión de cerrar las brechas de género. Como así también en la cuestión de las políticas de salud sexual y reproductiva, como en la cuestión también de la asignación de los recursos, como por ejemplo la tarjeta alimentar, la asignación universal, todas esas cuestiones. Bueno, no, después además, uno como criterio objetivo, habíamos pensado de que esta distribución también debería darse en base a los indicadores de precariedad, que si bien algunos de los que elegimos forman parte de los indicadores de precariedad, consideramos de que si no se inicia por lo básico, o sea, por la salud, la educación y el bienestar de la persona, es imposible llegar a mejorar la sociedad en general. A mi parecer, se deberían de centrar más que nada en aquellos lugares, o sea, la distribución se debería darse en donde se vean más afectados los indicadores de salud y de educación, para así poder tener a la población en una buena situación y poder crear buenos resultados en un futuro. Bueno, muchas gracias, Ivana y Micaela, muy linda su presentación. Damos paso entonces ahora a Muñoz Valeria, la próxima presentación. Hola, buenas tardes. Hola Valeria. Sí. Bueno, cuando Disculpe, quieras. no puedo compartir. Ahí le doy el cojo. Ahí está. Sí, compartir pantalla. Ahí está. Me sigue saliendo que está inhabilitado. A ver. Estoy bajo dos usuarios, el que es el... Ahí, prueba. Ahí está, perfecto. Bien. Ahí lo pueden ver. Todavía no. ¿Ahí se ve? Está en proceso, por eso, ¿eh? Sí, a mí ya se me ve, profe. ¿Listo? Bueno, antes que nada quisiera saludarlos a todos. Buenas tardes. Como dijo el licenciado Fernando, mi nombre es Muñoz Valeria Rina y el trabajo que presento en estas jornadas es ¿qué sabemos de los trabajadores infantiles en la Argentina? Primero comenzamos con el pequeño resumen de lo que va a ser esta presentación en el día de hoy y comenzamos con una pequeña introducción, los objetivos, la metodología, resultados y conclusión. Bueno, comencemos. ¿Qué es el trabajo infantil en primer lugar? Es cualquier trabajo que es física, mental, social o normal o moralmente perjudicial para el niño, donde afecta su escolaridad y lo impide jugar. Se le niega la oportunidad de ser niños. Este concepto se lo extrae de la Organización Internacional del Trabajo. En la actualidad,
Existen diversas leyes que regulan el tipo de actividad y las edades en las que se encuentra prohibido trabajar. En la Argentina, por ejemplo, a través de la ley de contratos de trabajo, expresa que el trabajo de menores de 16 años queda prohibido y es penalizado a los empleadores que se aprovechan económicamente del trabajo de los menores. No obstante, los mayores de 16 años y menores de 18 pueden celebrar contratos de trabajo con autorización de sus padres, responsables o tutores. Pero más allá de esto, más de la mitad de estos niños que están trabajando irregularmente están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas o la prostitución. Actualmente, a pesar de saber todos estos hechos, cuando nuestra mente recuerda o procesa el trabajo infantil, lo primero que recuerda es niños vendiendo pequeñas cosas en la calle, en la vía pública, limpiando vidrios, juntando cartones y demás, ya que el trabajo infantil adquiere visibilidad en las calles, olvidándonos de aquellos infantes que viven en áreas rurales o trabajan en lugares de actividades peligrosas. Esto se debe a que el trabajo infantil rural es considerado como ayudar en el hogar y que debe ser realizado por hijos o hijas de gente del campo. Y a su vez, nuestra mente no procesa el hecho de que adultos se abusen de la inocencia o fragilidad de un niño a llevarlo a hacer trabajos peligrosos. Bueno, en este trabajo abrimos 3 campos en lo que es el trabajo infantil, y es en el campo, donde los niños trabajan en la preparación de la tierra, la siembra y la cosecha, en el cuidado de animales y cultivos, fumigaciones, acarreo de agua, acopio de leña, etc. Todo esto acompañado en la familia. En cambio, en el trabajo doméstico, las niñas realizan el trabajo intensivo en su propia casa o en casa de terceros. Esto suele incluir el cuidado de la casa, sus hermanos u otros familiares ancianos o enfermos cuando los mayores no están. Se podrían pensar que por qué entonces el trabajo doméstico es considerado trabajo infantil, pero porque la mayoría es realizado en excesivas horas de trabajo, excesivas horas, lo que le quita al niño la posibilidad de asistir a clases, de poder, los convierte en gente adulta, porque realiza el trabajo de un adulto, y les quita, y muchos piensan, lo acotan como algo positivo, o que es bueno que ayuden en el hogar, pero no es así, ya que muchas veces estas situaciones generan un peligro para la salud, la seguridad, sufren maltratos o corren riesgo de padecer violencia física o abuso sexual dentro del hogar. En la vía pública, los trabajos, los niños trabajan en la venta ambulante, pidiendo limosnas, abriendo puertas, limpiando vidrios, en la recolección, etc. Lo que realizan, ya sea tanto en la vía pública como en basurales. Estos trabajos se caracterizan por la informalidad y exponen a los niños a altos riesgos y favorecen a que los niños puedan ser utilizados por los adultos en la oferta y producción de pornografía, explotación sexual comercial, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Esta vulnerabilidad económica no es la única causa del trabajo infantil. Los aspectos culturales, por su parte, contribuyen a legitimizar situaciones de trabajo infantil, ya que estos niños, estas creencias y valoraciones, que a veces se naturaliza el trabajo infantil como ayuda al hogar, condiciona que justifiquen el trabajo infantil y le impiden visualizarlo como un problema que debe ser resuelto. El objetivo de este trabajo es caracterizar a los trabajadores infantiles de Argentina en los años 2016-2017 a través de su composición en las zonas rurales y urbanas, logrando ampliar el panorama y visualización del trabajo infantil
a su vez realizando una proyección para el corriente año con el agravante del COVID-19. La metodología que vamos a utilizar en este trabajo es algo muy sencillo, es una estadística descriptiva. Los datos pertenecen a la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, EANA, del 2016-2017, del censo hecho en el 2010, compuesta por los datos de la EANA urbana y EANA rural. La población objetivo son los niños y niñas de 5 a 15 años, recordando que en la Argentina el trabajo está prohibido. Y las actividades que se incluyen dentro del concepto de trabajo infantil y adolescente se consideran todas aquellas de carácter productivo, en económicas o no, desarrolladas por niños, niñas y adolescentes. Los resultados. Los primeros resultados que se obtienen a través del análisis de estas encuestas es que hay un total de 7.648.231.000 niños y niñas entre 5 y 15 años, de los cuales 6.604.282 pertenecen al área urbana, 1.043.949 al área rural, y del total 763.544 están bajo el trabajo. Es decir, que el 10% de la población infantil trabaja. Si lo ponemos en otros números, 10 de cada 100 niños ejercen algún trabajo o actividad económica. La participación en actividades económicas y no económicas de los infantes, a través de esta tasa de participación, se puede observar que efectivamente los niños, la mayor cantidad de niños se centra en las zonas urbanas. No obstante, no nos guiemos tanto por lo que es la cantidad de población, sino en lo que es la composición y distribución, en lo que hacen los trabajos. Porque si observamos bien este cuadro, en la parte de las regiones de mayor impacto en la participación de menores de niños de 15 años son aquellas que poseen una elevada población rural y la actividad principal de sus habitantes. Se puede distinguir entre las dos zonas las actividades la actividad en el área rural, en el NEA, NOA y Pampeana, con tasas entre el 19 y 25% de participación en las actividades económicas, y incluye la Patagonia entre 14 y 15. Y en el área urbana se puede observar que el Gran Buenos Aires, NEA y NOA poseen tasas también elevadas a su contraparte, que es Cuyo, Patagonia y Pampa, la Patagonia y la Pampa. Eso quiere decir que esto refuerza la teoría que existe mayor trabajo infantil en zonas menos favorables económicas, como es en el caso de las regiones del NOA y el NEA, teniendo ambas mayores tasas de participación infantil en cualquier tipo de actividad, ya sea en el área rural u urbana. En la participación en actividades productivas según sexo, se puede observar que a pesar de las distintas actividades, y zonas, hay una mayor captación de la población masculina sin distinción del área, siendo alta la incidencia en actividades de mercado y autoconsumo, a diferencia de la colaboración de actividades domésticas, a diferencia de su contraparte femenina, donde la concentración de las mujeres se encuentra en actividades del hogar que incluyen la limpieza, cocinar, barreras de la propia casa, así como el cuidado de familiares. Bueno, ahí se puede observar en el gráfico anterior se puede observar lo que es la segregación del trabajo infantil, incluso aunque sean muy pequeños, se destinan a la población femenina siempre al trabajo doméstico intensivo y a la población masculina a las actividades de autoconsumo y actividades económicas. Ahora con este cuadro se puede observar, se permite hacer una caracterización
de las actividades totales realizadas por estos niños y niñas que realizan alguna actividad de las cuales la mayor proporción de la actividad de mercado, disculpe. Disculpen. Bueno, este gráfico nos proporciona la caracterización de las actividades del total de los niños y niñas que realizan alguna actividad de las cuales la mayor proporción de participación se encuentra en las actividades de mercado y autoconsumo, a diferencia de las actividades domésticas. A su vez, se hace una diferencia de las actividades consideradas no peligrosas y peligrosas de mercado y autoconsumo, con una incidencia mayor en la participación de actividades peligrosas en cualquier ámbito con extensas horas laborales. Es decir, este cuadro nos resume todas las actividades que realizan estos niños encuestados, que como se puede observar, son de extensas horas laborales en actividades peligrosas, en su mayoría de autoconsumo. Lo que uno no pensaría que un adulto llegaría a hacer que realice un niño. Ahora vamos con un pequeño, sencillo ejemplo, vamos a mostrar lo que es una comparación salarial de la participación de actividades productivas rurales, lo que es ayudar en el hogar, o una forma de culturalización o de comparación de esto de que es, no, ayuda en el hogar, no está ganando nada, eso es simplemente es familiar. Pensemos en un niño que trabaja como peón rural, que ayuda en el campo, tiene una posición de peón rural, el cual, según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, tiene un sueldo de 41.057 pesos mensuales. Eso quiere decir que al año está ganando 492.683 pesos. No pongamos en este ejemplo lo que es ni las prestaciones, ni jubilaciones, ni descuentos, ni tampoco aguinaldo. Es todo lo que ganaría en mano. Una niña que está realizando trabajos, que está ayudando en actividad doméstica intensiva, está realizando un trabajo de empleada doméstica, el cual, según el Ministerio de Trabajo, estaría ganando 31.143 pesos mensuales, y al año estaría ganando 421.836 pesos. Muchos de estos niños no solo realizan una actividad, sino que realizan las dos. Es decir, que un adulto, haciendo que realice un solo niño las dos actividades, se está ahorrando 914.519 pesos anuales. Como se puede observar en este gráfico, sigue creciendo lo que es la acumulación y, digamos, la ganancia, los padres, al no hacer que terceros ejerzan estas actividades. Pero recordemos que según el gráfico, en la tabla analizada anteriormente, muchos de estos niños realizan actividades intensivas en horas y trabajan más de 14 horas al día. Entonces, con este sencillo ejemplo, aumentándole un sueldo normal jornal de 8 horas, con el supuesto de 14, se nos diría que un peón rural, es decir, un niño que realiza actividades domésticas, actividades en el campo, estaría ganando 1.149.594 pesos anuales. Una niña que está realizando actividades domésticas e intensivas, 929.040 pesos anuales, y es decir, que un niño o niña que está realizando ambas actividades está evitando que los tutores legales le paguen a un tercero 2.078.634 pesos. A partir de este sencillo ejemplo se quiere mostrar lo que está explotando y por qué realmente es un trabajo de explotación infantil en el área rural y no es tradición cultural, como se lo plantea cotidianamente. A través de la proyección del trabajo infantil por el efecto del COVID, se toma lo marcado por la OIT, que señala que
El 16% de los niñas y niños y adolescentes están orientados al mercado, es decir, que 16 niños y niñas entre los 5 y 15 años de cada 100 trabajan. De ese total, 1 de cada 2 comenzó a hacerlo durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Recordemos que al inicio hablamos de que solo el 10% de los niños trabajaban, pero con el agravante del COVID subió a 16. A través de las proyecciones realizadas por AFIP, por el INDEC, he sacado lo que actualmente es la cantidad de niños que están trabajando en alguna actividad, ya sea, recordemos, de mercado, doméstica intensiva o de consumo. En total, hoy actualmente están trabajando 1.180.647 niños por el agravante del COVID. Esto es más del 65%, es decir, que aumentó más del 65% en lo que es el periodo 2017 al 2021. Ya que si recordamos de que es un 10%, estarían trabajando aproximadamente, se encontrarían aproximadamente, ya en alguna actividad, 737.000 aproximadamente niños. Bueno, con esto queremos llegar a la conclusión que nuestro país ha reducido y ha recurrido un importante camino para la adopción de medidas legislativas y de políticas para la reducción y eliminación del trabajo infantil. Los convenios de la OIT buscan proteger a los niños de la exposición del trabajo infantil. Estos convenios, junto con otros instrumentos internacionales relativos a los derechos del niño, de los trabajadores y los derechos humanos, proporcionan un marco importante para la legislación establecida por los gobiernos. Sin embargo, las estimaciones globales más recientes indican que en el mundo hay 215 millones de niños víctimas del trabajo infantil y que la mitad de estos están involucrados en sus peores formas. Por eso, a pesar de todos los esfuerzos, el trabajo infantil aún existe y se manifiesta en varias maneras, pero se encubre a través de la tradición y la cultura, que se enseña desde pequeños el valor de ayudar y ejercer un rol en el núcleo familiar, olvidándonos que realmente son niños y niñas que solo merecen jugar y desarrollarse sin la presión y obligación de sostener un hogar. Por eso, por medio de este trabajo, se ha revelado quiénes son realmente los trabajadores infantiles y que la mayor explotación no es aquella que se ve, sino la que se encuentra oculta, la de actividad rural y de trabajos peligrosos, el desarrollo de actividades que implican dedicación de un tipo mayor de 15 horas semanales y que por el tipo de actividad particular afectan la salud o pongan en riesgo a las niñas y niños y adolescentes que son categorizados como trabajo infantil. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Bueno, habilitamos preguntas. Bueno, acá el profesor Andrés Sánchez Wilde, Valeria te hace una pregunta, dice, ¿hay forma de medir si la asignación universal por hijo u otros subsidios tuvieron algún efecto sobre el trabajo infantil? Mucho de la encuesta se refleja mucho lo que es esto de la asignación universal por hijo. No, esto es más allá de lo que es el ingreso laboral familiar, porque como vimos, no solo es por la vulnerabilidad económica, sino también por las creencias culturales. Más allá de que muchas de estas familias que perciben una asignación universal, también mandan a sus niños a trabajar, porque recordemos que todo lo que se realice bajo una actividad económica, que perciban alguna ganancia, por así decirla, es trabajo, están haciéndolo. Lo que se puede ver no es tanto sobre el trabajo infantil, sino sobre la pobreza, lo que se podría ver el efecto. Porque estas encuestas señalan lo que es el trabajo, no tanto la vulnerabilidad que tienen por algún efecto en el ingreso económico de los padres o tutores legales.
Bien, acá José María, no sé si querés preguntar. Ok, hola, Vale, ¿cómo estás? Muy bueno el trabajo, realmente siempre sorprendiendo. Quería consultarte si es que pudiste indagar en esta parte, ¿no? La parte cultural en profundidad, eh, cuando se le pone un juicio de valor al trabajo infantil. Muchas veces se lo juzga como malo, sin embargo, encontramos a niños con sus papás o con sus mamás trabajando al lado o estando al costado, al costado. ¿Esa parte pudiste indagar en la bibliografía? ¿Tenés algo para recomendar? Es que a pesar de que estén al lado de sus padres, mientras estén ejerciendo el trabajo y el rol de un adulto bajo ese trabajo, están trabajando. Se lo toma como culturalmente porque se lo plantea como una ayuda, pero es como el mismo caso de las niñas o niños que hacen una actividad doméstica intensiva. Vos podés pensar que no, está ayudando en la casa, no es malo porque hay gente mirándola, pero esa niña o niño está trabajando, está, está supliendo un rol de un adulto y está ejerciendo un trabajo. No, por algo existe una regulación de domésticas, de las amas de casa, o una regulación doméstica, es como decirla de las amas de casa que porque ejercen un rol en la casa no están ejerciendo un trabajo. Ellas también están trabajando, es el mismo caso. Por ejemplo, voy a dar algo que salió mucho en la indagación cultural, que se describe a las niñas bajo la frase niñas no madres, porque porque solo se lucha por las niñas menores de edad que son madres naturalmente. Entonces, ¿por qué no se lucha por estas niñas que son obligadas a ejercer un rol de madre con sus hermanos y hermanas? Porque muchos de estos niños incluso llaman madre a sus propias hermanas. Entonces, ¿por qué no se lucha por ellas también? A más allá de lo que se lucha o no de tener un hijo naturalmente. No sé si Bueno, contesté tu pregunta. Sí, en realidad te preguntaba por bibliografía que hable sobre esta parte. ¿Pudiste encontrar algo? Aparte de Basú, por ejemplo. No, sí se habla mucho de la biografía, porque trata de esto, de que, como explicamos anteriormente, la vulnerabilidad no solo es económica, que mucho es la vulnerabilidad cultural que existe. Sí se trabaja, incluso se está planteando esto de separar ya lo que es lo cultural de lo que es de las leyes y lo correcto a lo que no. Y bueno, la parte esta de cultural sí se está trabajando mucho en la bibliografía actual. bueno, si no hay más preguntas, daríamos por finalizada, cerrada esta mesa. Le agradezco a todos los expositores y principalmente que, a los que estuvieron escuchando las exposiciones de los alumnos. Creo que la mayoría son de la licenciatura en Economía. Y bueno, y los invito a seguir participando de las jornadas. Ahora está la conferencia del área de administración a partir de las 17:30. Bueno, sin más, le digo adiós y gracias. Hasta luego. Micaela. ¿Esto Mañana, lo corto yo? sí. ¿Lo corto yo, profe, a la grabación? No, todavía no. Una cosita, ¿vos mañana estás conmigo en la mesa, no sé, de la mañana? No, Paula. Yo estoy en la de eje transversal. Ah, bueno. Ya la llamo entonces para coordinar con ella.
No sé quién tiene que cerrar Micaela, vos, creo que como solo anfitriona, ¿no?